Hola chicos, hoy vamos a ver el tema de Full Stack Web Developer, así como lo podemos ver aquí en el tema 2 del campo virtual. Y aquí el objetivo que tenemos es comprender el modelo Full Stack. La competencia que vamos a desarrollar es identificar cuáles son las tecnologías compatibles con JavaScript en el Full Stack. Entonces, para continuar, vamos a ver un poco más de lo que es el Full Stack Web Developer o Full Stack Developer. Cuando nosotros hablamos de un full stack, este tiene diferentes capas. Pero principalmente, antes de empezar a ver las diferentes capas, quiero que primero entendamos cómo es el modelo cliente-servidor, que es el desarrollo del lado del servidor, ¿verdad? En este caso, cuando nosotros tenemos un servidor, aquí como por ejemplo aquí a la derecha de la imagen podemos ver de que hay un servidor que usualmente es un hardware, una computadora con potencia para multihilo, donde se monta un software servidor que permite servir páginas web, vale la redundancia. Entonces a ese servidor le llegan peticiones, así peticiones como quiero ver tu página index.html. Y viene el servidor y responde, esta es mi página, y envía el archivo a través de Internet. Ahora, Internet a través de las redes de computadora, utilizando routers, switches, comunicadores, puentes, fibra óptica, satélite, todo lo que quieran, él se encarga de hacer llegar la petición que va desde el cliente al servidor y de hacer llegar el archivo que el servidor responde hasta la computadora. Ya es problema de Internet, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que montar el servidor, configurar el nombre de la página web, por ejemplo, mipagina.com, ¿verdad? Y luego enviarlo de regreso al cliente. Luego, ¿qué son los clientes? Pues todos estamos acostumbrados a ser los clientes. Un smartphone, una computadora, y nosotros tenemos no solo computadores clientes, sino que también tenemos software cliente. Por ejemplo, un servidor web es el que se encarga de servir páginas web. Y un cliente web es el que se encarga de pedir páginas web. Como ejemplo podría ser Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Chromium, Iceweasel, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, así es como se hacen las peticiones y llegan hasta el servidor. Esta parte de Internet, eso es problema de la gente de redes de computadora. Nosotros, como encargados de infraestructura, viéndolo desde ese punto de vista en este momento, solo nos interesa configurar correctamente el hosting o el servidor que podemos tener en nuestras instalaciones. Últimamente es más fácil y más común tener un hosting pagado o tener una nube. Son diferentes. No es lo mismo tener una nube que un hosting o un hosting dedicado, y muy diferente a tener un servidor dentro de nuestras instalaciones. Si tenemos un servidor en nuestras instalaciones se vuelve mucho más complicado. No solo hay que darle mantenimiento al software, sino que también hay que darle mantenimiento al hardware. Y aparte de eso, hay que tener una línea dedicada de Internet y hay que hacer una negociación especial con el proveedor de Internet. Entonces, bueno, aquí tenemos los diversos clientes que hacen diferentes peticiones de diferentes páginas web al servidor. Estas peticiones no necesariamente tienen que ser solo index.html, puede ser cualquier otro archivo dentro del servidor. Incluso pueden ser archivos con extensiones distintas. Puede que yo no quiera un HTML, puede que quiera un archivo con extensión .aspx o un archivo con extensión .rb de Ruby o .php. En el caso de los archivos Node podrían ser .js o él podría generar, usualmente los servidores que utilizan lenguajes más especializados, ellos generan las páginas web dinámicamente. O sea, el programa lo que hace es generar la página web de diferente manera dependiendo del estado del cliente o de qué parte del planeta lo pida. Pero eso ya lo vamos a ir viendo más en el lado de la programación del servidor, que es el objetivo de esta materia en su mayor parte. Luego tenemos aquí cuáles son los lenguajes de programación del lado del servidor. PHP, que es un lenguaje de código abierto, o sea, no se compra, simplemente lo descargan, es gratis en internet y la misma comunidad se encarga de fortalecerlo. Incluso si ustedes quisieran pertenecer al grupo de programadores de PHP, pueden empezar ayudando, probando nuevo código. Luego más adelante, si logran avanzar, pues les permiten corregir secciones del código y luego más adelante les permiten ser parte de los programadores importantes, que son los que desarrollan nuevas habilidades en los lenguajes de programación. Los invito a visitar php.net.
Entonces aquí tenemos PHP, lo mismo pasa con Java y JSP, hasta hace poco que fueron absorbidos por Oracle, ¿verdad? Y por eso es que Android se ha dado la corrida con Java y pues está buscando más bien irse con Kotlin, entre otras opciones que están indagando. Luego tenemos JavaScript, que gracias a Dios todavía es libre, y en este caso JavaScript es un lenguaje del cliente, como ustedes ya lo vimos en la materia anterior, es un lenguaje cliente que se desarrolla en la parte del cliente. Pero en este caso, Node.js tomó a JavaScript para que fuera un lenguaje del lado del servidor. Luego tenemos ASPX, tecnología completamente desarrollada por Microsoft. Luego tenemos Ruby, que es de código abierto, Python, que es de código abierto. Entonces, la tecnología ASPX también se suele conocer como tecnología .NET, en donde nosotros podemos programar nuestra parte visual del sitio en ASPX y la parte del backend o la parte del servidor se puede programar en cualquier lenguaje de Microsoft como C#, Visual Basic y los que pudiera tener, pero esos son los más famosos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en el fondo tenemos diferentes tecnologías. Si se fijan, aquí tenemos .NET de Microsoft, aquí tenemos PHP, aquí está el logo de Python, aquí está Ruby, aquí está Java con su JSP para la programación web. Aquí tenemos JavaScript, que funciona tanto en el cliente como en el servidor, solo que en el servidor necesita tener instalado Node.js. Aquí tenemos Perl, un lenguaje muy utilizado para scripting y procesamiento muy similar a PHP, sin embargo PHP le ganó el mandado, ¿verdad? Con el paso de los años. Sin embargo, hay muchas personas, especialmente las que les gusta utilizar Linux, que tienen cierta tendencia a querer seguir utilizando Perl, ya que sirve para automatizar ciertos procesos. Luego aquí tenemos C#, aquí tenemos, bueno, C++, y no sé qué hace aquí, ¿verdad? Y este es, si no me equivoco, es el Blender de Visual Studio, que es el que permite, es una interfaz para diseño gráfico. Es una interfaz para diseñar interfaces gráficas. Bueno, y aquí tenemos Firebase, creo que es, o Firebase, no recuerdo bien el logo, pero Firebase, si no es este logo, pues igual le voy a hablar de Firebase. Es una base de datos en línea gratis proporcionada por Google que tiene cierto límite. Después de cierto límite, pues hay que pagar. Bueno, también tenemos la parte de la base de datos. Si bien nosotros aquí tenemos todos los clientes, estos que están en blanco, y aquí tenemos un servidor web Apache, que por cierto los servidores web Apache todavía funcionan muy bien y están muy actualizados. Entonces, este servidor web Apache sí sirve páginas web, pero si nosotros montamos en este servidor un lenguaje del lado del servidor como PHP, posiblemente nosotros queramos procesar datos. Pero ¿de qué sirve solo procesar datos si no se pueden almacenar y luego ir a traer a una base de datos? Entonces, por eso es que los servidores, los lenguajes de programación del lado del servidor, usualmente vienen acompañados de un manejador de bases de datos. A raíz de esto, o sea, se hizo tan común que un lenguaje de programación del lado del servidor va pegado con un servidor de base de datos, es que empezaron a aparecer instaladores múltiples, como lo son el WAMP o el XAMPP con X, ¿verdad? El WAMP te instala el servidor web Apache, que por sí solo Apache solo ofrece páginas web.html. Entonces se le monta también PHP sobre Apache para que Apache pueda programar con PHP. Y luego también se instala MySQL o MariaDB. Entonces esos tres vienen juntos porque es lo más común, ¿verdad? Es lo que la mayoría de gente sabe programar. Entonces, así como me decía alguien una vez, si nosotros hacemos lo mismo que todas las demás personas, pues nos va a tocar una tajada muy pequeña. Hay que saber hacer lo que el mercado necesita, lo que el mercado pide, pero si todo el mundo ya lo hace, pues es lógico que no vamos a tener una gran porción del mercado. Entonces es bueno que aprendan PHP porque hay muchos sitios hechos en PHP, pero también es bueno que aprendamos las nuevas tecnologías que ofrecen mejores opciones. Estamos hablando como Node.js o frameworks de otro tipo. Entonces, bueno, por eso es que aquí tenemos, como pueden observar, el Apache y pegado aquí la base de datos. Todas las bases de datos pueden funcionar con servidores web, ya que estas son irrelevantes para la conectividad web. O sea, sí, un servidor web puede funcionar sin base de datos, pero no se pueden hacer sistemas sin una base de datos. O sea, si no tiene memoria, ¿de qué sirve que procese?
¿Verdad? A lo sumo podría calcular cuál es tu edad si me das tu fecha de nacimiento. Pero si quiero almacenar registros de clientes y luego almacenar pedidos y luego verificar en qué punto del envío está el paquete, no pudiera hacerlo si solo proceso datos, necesito la base. Sin embargo, dice, las bases de datos más comunes son MySQL, MariaDB y Microsoft SQL Server, mejor conocido como MS-SQL. ¿Verdad? Aquí le agregué el server, que no es tan necesario, pero igual se reconoce. Todas las anteriores son bases de datos relacionales. Las bases de datos que les podemos enseñar en este ciclo van a ser bases de datos no relacionales. Más adelante vamos a hablar específicamente de los diferentes tipos de bases de datos, que son muchos, pero no todos se utilizan. Como ustedes verán, las que se utilizan más que todo son las relacionales, porque son las más antiguas, son las que más se han utilizado a lo largo de la historia. Incluso grandes sistemas lo tienen, ¿verdad? Sistemas gigantescos. Ahora vamos a ver un poco de lo que es un full stack web development. Un desarrollador de software full stack, o sea que lo maneja todo, suele pasar, no es que sean necesariamente malos, sino que son diferentes características. Un programador full stack es el que sabe programar todo, sabe programar la presentación de la interfaz de usuario visual, sabe programar el lenguaje de programación del lado del servidor, y sabe programar también la conexión con las bases de datos. Entonces esto se puede separar en 3 puestos de trabajo distintos. O bien se puede contratar un programador full stack, o se pueden contratar 3 puestos de trabajo. Un programador para interfaces visuales, un programador para desarrollo web de backend o desarrollo web del lado del servidor, y un programador que se encargue de las conexiones con la base de datos y los procedimientos relacionados con la base de datos. Entonces, en este punto no necesariamente es malo, sino que depende de la arquitectura con la que esté trabajando el área de desarrollo de la empresa. Entonces, pudiera ser que necesitaran 3 programadores full stack en lugar de 3 especialistas, ¿verdad? Obviamente un full stack tiene menor profundidad en cada área, y obviamente un programador especializado en interfaz de usuario tiene mucha más habilidad y le deberían quedar de mejor calidad las interfaces de usuario, igual para los otros 2 puestos de trabajo. Entonces aquí le puse front-end, pero es front-end, ¿verdad? Así que lo voy a corregir. Aquí tenemos el front-end, que es la programación del lado del cliente. ¿Vea? Y está comprendido por HTML, CSS, JavaScript. Aquí también van incluidos todos los frameworks, como jQuery, que pues, ya tiene su tiempo, Mutters, que también ya tiene su tiempo. Las más modernas son Vue, JS, ¿cuál era la otra? Vue y Angular, ¿vea? Son las más comunes, igual que ¿cómo se llama esta? Ya lo vamos a ver más adelante. React.js son los frameworks que hoy en día están tomando más auge ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Así es que digamos que ya casi llegamos a la punta máxima del auge de estos lenguajes de programación y posiblemente se queden un par de años. Luego tenemos la programación backend, que es del lado del servidor. Son varias tecnologías y aproximaciones como middleware, ¿verdad? Hay otros middleware. Middleware es porque es software intermedio, ¿verdad? Si bien está el servidor, están los clientes, pero se puede montar más software intermedio en el servidor para diferentes utilidades, ¿verdad? Así como un controlador de versiones, así como un controlador de peticiones. Hay diferentes tipos de middleware que controlan varias cosas, pero no es el tema de la materia. Sin embargo, pues posible que más adelante lo vean. ¿Qué lenguaje de programación vamos a ver del lado del servidor? PHP, Java incluso, con su JSP, ASPX, Ruby, Python, ¿verdad? Y pues no le puse aquí JavaScript. JavaScript también ahora junto con Node.js es... No sé si ponerle JavaScript a Node.js, pero yo sé que se entiende.